IT Service Intelligence es un módulo adicional que se instala sobre Splunk Enterprise y permite tener una mejor visión de todos los componentes que estamos monitoreando, desde distintas fuentes de información, entregando una vista centralizada. Esta es la primera vista que corresponde al inicio del ITSI. Desde luego podemos diseñar otras vistas como reportes o glass tables para tener una visión más ejecutiva o más gerencial, pero esta es la vista que vamos a usar con mayor frecuencia. Cada uno de estos cuadros representa servicios y su estado. Además podemos ver su comportamiento en las últimas horas en esta barra que aparece acá abajo. También podemos seleccionar una vista de árbol o una vista de mosaico. Esta es la vista de mosaico y esta es la vista de árbol, donde uno puede ver las dependencias entre distintos servicios. Antes de la demostración, hablemos un segundo sobre los conceptos fundamentales del ITSI, que son servicios, indicadores y entidades. Entonces, un servicio se conforma de varios indicadores, donde a su vez un indicador es simplemente una búsqueda en Splunk. Y luego esos indicadores monitorean distintas entidades, donde las entidades pueden ser hosts, dispositivos, servidores, etc. Entonces, este servicio, que se llama Buttercup Store, tiene varios indicadores. Uno de ellos es, por ejemplo, el revenue, y ese indicador está asociado o podría estar asociado a entidades, o en este caso no está asociado a entidades. Voy a poner otro ejemplo. Acá tenemos las bases de datos on-premise, que es el servicio. Tengo el indicador, que es, por ejemplo, la utilización de CPU. Y ese indicador está asociado a estas entidades. Entonces, ese es el concepto, esos son los conceptos básicos de ITSI. Entonces, acá arriba, en nuestra tienda, lo que tenemos son indicadores orientados a negocio. Por ejemplo, los ingresos que está generando, la cantidad de checkout exitosos que tiene, la tasa de conversión que hemos tenido sobre las ventas, y también podemos tener otros indicadores más asociados a la parte técnica. Por ejemplo, los tiempos de respuesta a las bases de datos, el tamaño que están utilizando en el disco duro, la memoria que están utilizando, etc. Y además podemos tener otro árbol, por ejemplo el que se ve acá abajo, sobre VMware y sobre el performance de otra plataforma que sustenta la operación de nuestra tienda. Entonces, podemos entender cómo funciona y cómo está armada nuestra tienda de una forma bien gráfica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar que existe aquí un problema en la base de datos on-premise. Le hacemos un clic y llegamos a los distintos indicadores que nos muestran que los tiempos de respuesta a la base de datos están afectados, el espacio de la base de datos ya quedó limitado y el consumo de memoria también está bastante alto. Entonces, estos son los indicadores, y además tenemos ciertos episodios. Más adelante vamos a explicar este concepto, pero yo tengo una visión aquí ya que me sirve para poder identificar que hay un problema asociado a las bases de datos, pero me gustaría saber de cuándo comenzó este problema y dónde está ubicado. Entonces podemos hacer otro clic y nos va a mostrar el servidor que está afectado por el espacio en disco. Y además, si hacemos clic acá en Deep Dive, podemos ver que aquí están todos los indicadores con la línea de tiempo en colores cuando han cambiado de estado. Entonces, el primer cambio de estado es cerca de este horario, y de hecho acá ustedes ven que hay un 76% de utilización y luego un 90%. Entonces, ¿qué produjo eso? ¿Qué produjo ese alza? Tenemos otro indicador similar en ese horario. Tenemos un evento de Windows que ocurrió en ese horario, podríamos relacionarlo, y ese evento de Windows nos dice que hay una cuenta que no pudo acceder a este sistema, hay una cuenta que no pudo ingresar, que seguramente se le cambió la contraseña. Esta es una cuenta que se bloqueó, de hecho, y es una cuenta de servicio, por lo que ahí aparece. Entonces ya tenemos mucha más información para hacernos una idea de qué está pasando, cuál fue la causa raíz, y eso lo pudimos hacer en pocos minutos sin tener que ir a distintas herramientas para poder investigar. Y esa es una de las principales razones por qué el ITSI es un producto tan completo y que los clientes de Splunk lo prefieren.
También, si queremos mayor detalle, Splunk ITSI se complementa con el Splunk App for Infrastructure, que nos permite monitorear varias cosas con mayor detalle, y es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, desde el ITSI nosotros podemos hacer clic en este host y vamos a ir a SAI, a Splunk App for Infrastructure, para ver más detalle. Entonces aquí ya estamos viendo el Splunk App for Infrastructure, y esto nos entrega, por ejemplo, el uptime de este servidor, el CPU, la utilización de disco duro. Obviamente la global, nosotros sabemos que tenemos un problema en un disco duro. Entonces vayamos a buscar en qué disco duro tuvimos el problema, cuál es el disco duro que está saturado. Acá hay una pestaña que se llama Análisis. Voy a cerrar este panel de acá, y en Análisis podemos buscar o graficar distintas métricas. Por ejemplo, la métrica del disco duro, la utilización de disco duro. Entonces es esta métrica de acá, disco duro utilizado. La vamos a graficar acá y vamos a decir que divida por el dispositivo, es decir, por las particiones, en este caso de Linux. Y aquí vemos que la partición SDB1 es la que estaba al 100%. Ahora ya no está al 100%, lo podemos ver en tiempo real, pero esa es la que está afectada. Entonces este gráfico lo podemos mostrar un poco más grande, y como ven acá, esta es la búsqueda que hace Splunk para poder traer esta información. Este panel después lo podemos guardar, lo podemos crear como reporte, como panel, como alerta, todo lo que nosotros necesitemos. Entonces, si se dan cuenta, desde una alerta de orientada al negocio, desde un servicio, llegamos a este detalle, a saber qué disco duro es el que estaba afectado y que tenemos que revisar y pedirle a nuestra gente de soporte que lo pueda revisar. Entonces, el siguiente paso para poder hacer eso, y como ITSI nos facilita las tareas, es con un panel que vamos a ver que se llama Episode Review. Esta sección nos permite tener una vista de los eventos significativos que han ocurrido. Por ejemplo, podemos asignar la revisión a un miembro del equipo de uno de estos incidentes, y podemos integrarnos con otras tiqueteras, podemos hacer seguimiento de cuánto tiempo estuvimos en este incidente. Lo que estamos viendo acá es el Episode Review, como les mencionaba, y este es el tiempo promedio que nos toma poder resolver un incidente. La cantidad de incidentes que hemos tenido ordenado por severidad. Esta es lo que yo les mencionaba sobre la reducción que aplica Splunk para poder reducir la cantidad de alertas que tenemos que atender. Entonces, muchas alertas nos pueden significar una fatiga en el equipo de TI, y lo que hace Splunk es poder agruparlas. Y ese ejemplo de poder agruparlos lo vamos a ver acá. Entonces tenemos, nosotros supimos, ya investigamos con Splunk que hay problemas en las bases de datos. Podemos hacer un clic y podemos tener más información relacionada a este evento. Por ejemplo, tenemos los KPIs o sea, el servicio que estuvo impactado. Podemos decir, dame una línea de tiempo donde se muestren los distintos eventos que están concentrados en este incidente. Podemos traer mucha información, mayor detalle. Podemos ver eventos similares que han ocurrido anteriormente para poder también ver cómo se resolvieron. Podemos agregar comentarios, y finalmente podemos aquí en este botón tomar distintas acciones. Por ejemplo, podemos crear un ticket o vincularnos con un ticket que ya hayamos creado. Podemos también correr un script, podemos enviar un correo de este episodio, podemos compartir este link de este episodio puntual con otros miembros del equipo. Entonces tenemos varias formas o varias cosas que podemos accionar. Splunk se puede integrar con varios módulos. Por ejemplo, existe un módulo para enviar alertas SMS, existe otro módulo para enviar alertas por Microsoft Teams, llamar a distintas APIs, etc. También, a partir de un incidente, Splunk permite hacer una remediación, como vimos, mediante un script. Pero también hay un producto que se llama Splunk Phantom, otro producto diseñado para orquestar distintas herramientas y hacer un flujo de trabajo completo
para poder resolver incidentes y automatizar tareas. Entonces tenemos mucha capacidad para poder, además de detectar un problema, tomar acción sobre él. Entonces, como última cosa, les voy a mostrar sobre los Glass Tables, que son estos dashboards un poco más ejecutivos que nos permiten entregar información de manera más gráfica. Entonces, acá estamos viendo un ejemplo. Esta información nos está mostrando los indicadores que estamos recopilando con Itzy, pero de una forma más gráfica, con cuadros, con un poco de diseño gráfico un poco más amigable, para poder tener esta información quizá en una pantalla o en una presentación, y esta información está actualizándose en tiempo real. Entonces podemos tener la misma cantidad de información, pero de una manera más segmentada. Por ejemplo, acá está por servicio, la plataforma móvil, la plataforma web y la gestión de órdenes o de compras. Acá tenemos las distintas aplicaciones segmentado por distintas capas, y toda la infraestructura, por ejemplo la infraestructura cloud, virtualización, base de datos. También podemos ver cuál es el revenue, cuánto estamos generando en dinero, cuántos incidentes tenemos en nivel 1 y cuál es el tiempo de respuesta a estos incidentes.